Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando vean que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos con el Señor en su santa palabra en el día de hoy, con estas lecturas bellísimas que nos han venido acompañando a través de la liturgia de la palabra en la Eucaristía durante estos días, podemos comprender con mayor claridad aquello que nos advierte la Iglesia, o siempre nos lo ha advertido, a través del magisterio, a través de su tradición viva, aferrada también a la misma palabra del Señor, y que nos lo enseña de un modo particular, más pedagógico y práctico, a través de la liturgia, ya en esta cercanía que tenemos precisamente con el tiempo de Adviento que se acerca y que iniciaremos el próximo domingo. Y es de vivir en un tiempo de espera y de vigilia. La Iglesia, acatando la recomendación del Señor, cuando a través de su palabra y sobre todo desde el acontecimiento de la ascensión, cuando dice que volverá de nuevo, y cuando lo había advertido en varias de sus enseñanzas con los discípulos, precisamente la que acabamos de escuchar hoy de San Lucas, que Él iba a venir como juez revestido de gloria a juzgar a vivos y muertos, y que vendría a establecer su reino definitivamente y que ese reino no tendría fin, como le fue anunciado también a la Santísima Virgen María. La Iglesia, acogiendo precisamente todo esto, estas recomendaciones de nuestro Señor a través de su palabra y de sus continuas enseñanzas, a través de los milagros, acontecimientos y los signos que se han manifestado de Cristo resucitado a través de la historia, pues la Iglesia, con la liturgia, nos invita, nos llama a esperar, a vivir de la esperanza cristiana en una continua vigilia, vigilando, como nos lo dijo nuestro Señor, para no caer en tentación, porque la carne es débil, es pronta, ¿sí? Pero la carne es débil, pero el espíritu está pronto. Vigilar para no dejarnos arrastrar por los engaños de este mundo. Vigilar para no dejarnos seducir por los errores que continuamente están destruyendo, están acabando, están lastimando, están hiriendo la fe de los cristianos católicos, para no dejarnos corromper por la mentira que hoy abunda, la mentira del relativismo moral, del relativismo doctrinal que hoy abunda dentro de nuestra amada Iglesia y en tantas enseñanzas que hoy se imparten en nombre del Señor, en nombre de la Iglesia y en nombre de la Virgen. Vigilar para que nuestro corazón esté centrado en el Señor. Y por eso hablamos de una esperanza cristiana, no una esperanza mundana, no una esperanza de cualquier índole o de cualquier manera, porque nosotros los cristianos no tenemos la esperanza en medio de la tribulación y de las pruebas puesta en las soluciones técnicas, en las soluciones científicas, en las soluciones humanas, en las soluciones políticas, en las soluciones institucionales. Nosotros los cristianos católicos tenemos nuestra esperanza en el Señor, y en el Señor vivo y resucitado, en el Señor que nos prometió antes de partir a la eternidad con el Padre, que nos iba a dejar un paráclito, un defensor,
que nos iba a dejar un maestro interior y ese era el Espíritu Santo que nos conduciría hasta la verdad completa, que nosotros no quedaríamos huérfanos y que por eso no podíamos estar tristes porque Él siempre iba a estar con nosotros a través de su Espíritu. Y la Iglesia que ha enseñado esto, lo ha predicado y también lo ha vivido, hoy nos lo sigue transmitiendo. Precisamente la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos dice que este reino de Cristo, esta manifestación del Señor, este poder de Jesús vivo y resucitado se realiza como en germen dentro de la misma Iglesia a través de los sacramentos, y es a través de los sacramentos y en ellos que no solamente contemplamos, sino que experimentamos la continua manifestación de la promesa del Señor en su Espíritu. Porque no hay un acontecimiento, un Pentecostés más grande, un acontecimiento sobrenatural de la acción del Espíritu Santo, de la primavera del Espíritu Santo, que la que se realiza y se manifiesta a través de la Iglesia en los sacramentos. En los sacramentos actúa la plenitud y el poder sobrenatural divino del Espíritu Santo. Y por eso es importante que nosotros acatemos esta recomendación que el Señor nos hizo, que la Iglesia nos lo siga recordando en el magisterio y que nosotros pues lo seguimos escuchando a través de la palabra de Dios, como San Pablo se lo advierte también a los Corintios, como lo encierra también ya al final del libro del Apocalipsis, cuando continuamente repetimos: ven Señor Jesús, porque nuestra esperanza está orientada a Cristo. Nosotros esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Nosotros esperamos la renovación definitiva de este mundo donde se establezca definitiva y plenamente la justicia, el amor y la paz tan deseada y anhelada por nuestro corazón a través de Cristo y en la persona de Cristo, y por eso decimos siempre: ven Señor Jesús. Y es la vigilancia, esa vigilancia que nos recomendó el Señor, la que nos lleva precisamente a estar pendientes, a ser cautelosos con doctrinas, con fábulas extrañas, con mitos, que aunque vengan en nombre del Señor y aún en nombre de la Iglesia de parte de muchos que son falsos, pueden distraernos y apartarnos de el único camino seguro que es Cristo, que es la Eucaristía, que son los sacramentos, que es la misma Iglesia. Debemos estar vigilantes para que absolutamente nada nos aparte del Señor. Hoy más que nunca, en este tiempo de espera, de vigilia, en donde sabemos que están ocurriendo acontecimientos en el mundo entero. Los signos, por ejemplo, que vemos de las continuas pruebas a las que está sometido el mundo en las diferentes catástrofes naturales, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Las guerras, que hoy son una realidad y que incluso el Papa Francisco se atrevió a catalogar en varias ocasiones, lo ha dicho, que estamos en una tercera guerra mundial. La cultura de la muerte, con el aborto y la eutanasia, la desviación de los sistemas políticos, la desviación del sistema económico, la desviación que hoy vemos, por ejemplo, de una institución tan sagrada, extraordinaria y bella, hermosa como lo es la familia. Todos estos signos y seguramente otros más que nosotros podemos identificar nos permiten ver que estamos entrando en una fase de tiempo de prueba. Y siempre la humanidad en toda la historia pues ha vivido tribulaciones, ha vivido pruebas, ha vivido catástrofes, pero hoy lo estamos viendo en unas dimensiones muchísimo más fuertes, muchísimo más profundas y muchísimo más intensas. Decía el Papa Benedicto XVI en el viaje extraordinario que hizo a Fátima en el 2010, que aunque la Iglesia siempre ha vivido en comunión con la pasión del Señor, porque siempre ha experimentado los dolores de la pasión del Señor, hoy los vive más intensamente.
Lo que vive nuestra Madre, la Iglesia, hoy es dolorosísimo, porque cada vez vemos cómo dentro de la misma Iglesia nos estamos apartando de la verdad. Hoy podemos hablar, como también nos lo advierte el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de la última prueba a la que se enfrentará la Iglesia, que los hombres, por buscar una solución aparentemente religiosa, terminarán pagando el precio de la apostasía de la verdad. Es verdad que hoy se nos están ofreciendo soluciones prácticas a nuestros problemas, soluciones a los problemas de división que hay dentro de la Iglesia, soluciones a los problemas de guerra que hay hoy en el mundo, soluciones a muchas necesidades y muchos problemas que van surgiendo en nuestro corazón, pero estas soluciones que nos están ofreciendo nos están cobrando un precio alto. Están cobrando el precio de la verdad. Hoy a los cristianos, a muchísimos cristianos católicos, no les está importando renunciar a la verdad con tal de tener un poco de tranquilidad, con tal de tener un poco de unidad, con tal de sentirse valorados y no ser rechazados, no ser excluidos. La gente hoy le tiene miedo, los católicos le tenemos miedo a la exclusión, a la excomunión, a la persecución, al desprecio del mundo. Los cristianos le estamos teniendo un pavor inmenso a las continuas contradicciones que se nos están presentando cuando de ser fieles al Señor se trata. Y nos estamos dejando llevar por ese miedo. Nos estamos dejando arrastrar por ese sentimiento del miedo que brota naturalmente en nuestro corazón cuando tenemos la promesa del Señor que dice que si permanecemos fieles y firmes, Él estará con nosotros y que por eso no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque como lo advertía el Señor, el mundo ya fue vencido. Aunque sea nuestro enemigo, ya fue vencido. El demonio ya está vencido. El pecado ya está vencido. La victoria de la cruz, la victoria del fiat de nuestro Señor en el Calvario, es un testimonio muy grande que nos muestra claramente la garantía, la certeza real de que tanto el mundo como el demonio y el mismo pecado ya están derrotados, ya están vencidos, y por eso nosotros no podemos tener miedo. Pero muchos cristianos, muchísimos católicos, que nos estamos dejando arrastrar por esa tentación del miedo, estamos apostatando de la verdad moral, estamos apostatando de la verdad de nuestra fe católica, de los principios de aquella fe profunda que guardaron nuestros abuelos, nuestros padres, que guardaron los santos, que han guardado los mártires, que ha guardado toda la Iglesia. Estamos apostatando de esos principios, negociando la verdad por un plato de lenteja, por un poco de comodidad, por un poco de facilismo para vivir en este mundo, por un poco de tranquilidad, por un poco de paz, por un poco de unidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la vocación y ese don precioso que el Señor nos dio en el sagrado bautismo, la vocación de ser hijos de Dios, pero también con esa triple misión de profetas, de sacerdotes y de reyes para enfrentarnos a los enemigos de este mundo? Estamos entregando las armas que el Señor nos dio en el bautismo, las armas preciosas de la esperanza cristiana, de la fe y del amor. Una esperanza que no es nuestra, es de Cristo y por eso viene como un don teologal. Una fe que no es nuestra, que nos la alcanzó Cristo en el acontecimiento redentor de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Un amor que nos lo alcanzó el Señor a un precio muy alto, al precio de su sangre, y un amor que lo depositó en nosotros vasijas débiles, frágiles,
pero lo depositó allí confiando en nosotros que no lo dejaríamos perder, pero hoy por nuestra falta de vigilancia y por dejarnos arrastrar del miedo y por obtener un poco de seguridad en este mundo, nos estamos vendiendo, nos estamos regalando y estamos entregando las armas que el Señor nos dio y estamos vendiendo los principios de la verdad, los principios cristianos, los principios católicos. Nos advierte la Constitución dogmática Lumen Gentium que en cierto sentido la Iglesia vive el reino de Dios en esta tierra, pero con la conciencia de que lo vive en medio de las pruebas, de que vive el triunfo del Señor, de que vive el reino del Señor en una prueba y en la tribulación. La Iglesia sabe, y lo sabe muy bien, que en este tiempo presente, que es un tiempo del Espíritu, pero que también es un tiempo que nos está exigiendo un testimonio supremo de la fe, un testimonio supremo de la esperanza cristiana, un testimonio supremo de la verdad, un testimonio supremo del amor. La Iglesia sabe que este tiempo en el que vivimos todos nosotros es un tiempo marcado todavía por la tribulación, y una tribulación que se va intensificando poco a poco y que llegará a una intensificación muy alta, con persecución, con hambre y con guerra, como nos lo ha advertido la palabra del Señor, y que también la Iglesia, en medio de esta tribulación, sigue estando sometida a la prueba del mal. Por eso el libro del Apocalipsis hoy nos lo advierte y nos enseña la misma palabra del Señor a través de lo que nos dice el libro del Apocalipsis, que aquellos que se sienten a juzgar, aquellos que estarán al lado del trono el día del juicio, serán los que fueron decapitados porque dieron testimonio de Jesús y de su palabra, los que en una espera vigilante no se dejaron engañar por la bestia, ni se dejaron marcar en la frente, ni en las manos, practicando, haciendo las obras de la bestia, que son las obras del mundo, las obras del pecado, las obras del relativismo. Y dice que estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Y aquí nos habla de 1000 años. Un número que es simbólico, que es significativo y que la Iglesia nunca ha aceptado como, digamos, un tiempo en el que el Señor se hará presente definitivamente en este mundo por 1000 años. La Iglesia rechaza este tipo de milenarismo porque no se refiere a una presencia histórica de Cristo, sino que será un tiempo, un periodo en cierto sentido de paz, pero no a la manera humana, sino a la manera del Señor. Pero antes de eso la Iglesia tiene que pasar por una gran tribulación. Eso ya está decretado, no es si queremos o no queremos, no es que a la Iglesia le interese o no le interese, es que le tiene que interesar porque ya está decretado y eso va a ocurrir. La Iglesia sabe y es consciente que va a ser sometida a la prueba y que será la prueba precisamente, será la tribulación la que identifique qué es lo que hay en cada corazón, sacará a la luz la intención de muchos corazones. A mí me impresiona muchísimo la profecía de Simeón a la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Lucas, cuando Simeón le dice a la Virgen que Cristo está puesto como signo de contradicción y que servirá para caída y elevación de muchos, y que saldrán a ella misma una espada le atravesará el alma y saldrán al descubierto las intenciones de muchos corazones. Qué terrible es el miedo, porque hoy están quedando al descubierto las intenciones de algunos corazones, de algunos que dentro de la Iglesia se han presentado con la presunción de tener vocación de mártires, de ser testigos,
de ser amigos del Señor, de ser discípulos, pero en la práctica no han dado testimonio. A muchos nos hemos quedado cortos con el testimonio de la vida cristiana. Cuando ha llegado la prueba, llegó la pandemia y cuántos se atrincheraron. Prefirieron estar guardados y escondiéndose que buscar al Señor en la Eucaristía, que ser testigos del amor por la Eucaristía. Otros aceptaron recibir la comunión eucarística de cualquier manera, sin importarles, diciendo que era lo mismo recibirlo de una manera que de otra. A otros no les importó o no les importaron los principios morales que han regido la vida de los santos, de los mártires y de toda la Iglesia a la hora de buscar alguna solución para el problema de la pandemia. A otros no les importó negociar los principios morales por los cuales han dado testimonio los santos, los mártires, ha dado testimonio la Iglesia y muchos de nuestros abuelos, con tal de encontrar una solución para que el sistema económico no decayera, no decaiga. Y a la gente no le ha importado, a muchos católicos no les ha importado negociar la verdad con tal de sostener una posición o una figura política en este Estado. No les ha importado negociar la verdad, no les ha importado negar al Señor, no les ha importado avergonzarse del Señor, no les ha importado eso por tener un puesto político, por estar en niveles públicos de la política, del poder, del Estado. ¿A dónde estamos llegando muchos católicos? Por eso tenemos que cuidarnos y tenemos que ser vigilantes, porque la Iglesia nos lo advierte. Dice que la persecución que acompaña a la peregrinación de la Iglesia en esta tierra, esa persecución que hoy la estamos viendo en un nivel muy bajo, pero que se va a intensificar, será lo que desvele el misterio de la iniquidad. Y es verdad que uno ya se va dando cuenta cómo hay gente tan doble, cómo hay cristianos católicos tan hipócritas, de doble faz, que no mantenemos una coherencia frente a nuestra fe, frente a la moral cristiana. Y poco a poco se va desvelando el misterio de la iniquidad y van apareciendo a la luz pública las intenciones de muchos corazones. Y es terrible cómo hay cristianos que por miedo no se atreven a denunciar esto, sacerdotes, pastores, religiosos, religiosas, fieles bautizados de movimientos laicales, que no nos atrevemos a denunciar la verdad, que no nos atrevemos a hablar de la verdad por evitarnos problemas, cobijados, dizque con una prudencia, porque eso es prudencia. ¿De qué prudencia hablamos? Cuando la virtud de la prudencia jamás sacrifica la verdad, jamás la sacrifica. Cuando la virtud de la prudencia sabe lo que es la franqueza y también sabe lo que es el amor. ¿A qué estamos llegando hoy? Un relativismo que nos tiene totalmente manipulados, dominados y absortos. Por eso, hoy que el Señor nos advierte y dice que van a ocurrir todas estas cosas en el Evangelio, nosotros tenemos que estar en pie, porque así como la higuera en la cual nos pide el Señor que nos fijemos, ya vemos cuando a través de las plantas vemos que van echando esos capullitos para echar el brote de la flor y luego dar la fruta, pues ya nos damos cuenta qué es lo que viene. Ya podemos ir viendo a través de signos que están apareciendo, ¿sí? De todas estas pruebas, estas dificultades, de todas estas tribulaciones que hay dentro de la Iglesia, de esta presión mediática por parte de una agenda internacional en el mundo público y político, esta corrupción en la educación, en la política, en los sistemas económicos. Ya vemos los brotes y ya nos vamos dando cuenta que el tiempo está cerca, que viene para la Iglesia y viene para el mundo. Vienen unos periodos de prueba muy tremendos y muy altos.
Y el Señor lo advierte, que no pasará esta generación sin que esto suceda. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso el arma o la actitud más bien de nosotros cristianos es mantener la esperanza viva, la esperanza en nuestro Señor, en la Virgen, esperando siempre en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, adorando a Jesús en la Eucaristía y permaneciendo ahí a los pies de la Santísima Virgen María. Nosotros no necesitamos más para estar en comunión con el Señor. Tenemos a la comunidad perfecta, la comunidad de comunidades que es santa y que aunque todavía le falta purificarse en este mundo, es la gran comunidad y es nuestra Madre la Iglesia, y tenemos los sacramentos que nos colocan en comunión con esta gran comunidad, con esta Madre nuestra que es la Iglesia. Por eso aprovechemos pues todos estos auxilios que el Señor nos da, sobre todo los auxilios de la Iglesia, y a través de la Iglesia se nos ofrece la palabra de Dios, se nos ofrecen los sacramentos, la Eucaristía, la devoción y el amor a la Santísima Virgen María, sobre todo a través del Santo Rosario. Que el Señor los bendiga, que la Virgen Santísima los guarde siempre en su corazón, que San José los proteja en todo momento.